Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Sagitario, a tu horóscopo semanal. Vamos a ir comenzando, Sagitario, con el trabajo y ya sabéis que en lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ver, Sagitario, en lo laboral, cómo están las energías, Sagitario. Si quieres una consulta gratuita conmigo, Sagitario, quédate que a lo largo del vídeo te voy a ir explicando cómo debes hacer para entrar en ese sorteo. Sagitario, y el trabajo, los que sí estáis trabajando, vais a continuar en la misma situación, así lo dicen las cartas. Así que si muchos de vosotros, Sagitario, estáis esperando como algún tipo de cambio o algo por el estilo, dice que la situación va a continuar igual. ¿Bien? Entonces, tú tendrás la oportunidad de cambio más adelante, o tú decides más adelante, así lo dicen las cartas. Pero esa decisión tuya, Sagitario, tampoco está muy clara. ¿Bien? Porque el tema en el caso de que a ti te saliera otra oportunidad, como yo estoy viendo aquí, no son las mismas condiciones, Sagitario, entonces no vas a estar tampoco conforme con lo nuevo, ¿bien? Sagitario, que no estáis trabajando. Lo mismo dicen las cartas, no estoy viendo una firma de contrato, Sagitario. No estoy viendo la firma de contrato, veo noticias más adelante, pero dentro de unos meses. Ahora mismo dicen las cartas que tú vas a continuar en la misma situación, pero que muchos de vosotros ya estáis como ayudando a alguien o trabajando en algo aunque no haya una formalidad. En este caso, que si estáis en esa situación igual vais a continuar, ¿bien? Y otros de vosotros tenéis la oportunidad de volver a un lugar del pasado donde no había tampoco una formalidad. ¿Bien? Esto quiero que quede claro. Un contrato de por medio. Sagitario, que tenéis un negocio. Bien, aquí veo mucho como hay algo en concreto relacionado con tu negocio que te está provocando como cierta incertidumbre, ¿no? Y tiene que ver con los gastos importantes de tu negocio, ¿no? Así lo dicen las cartas. Sagitario, mira, yo te voy a decir que puede haber cambios económicos relacionados con tu negocio, sí. Que tú en un principio vas a tener mucho miedo de esos cambios. Pero que a partir, fíjate, quédate con esta fecha, a partir de junio, julio, agosto, dentro de esos 3 meses, tú gozarás de una tranquilidad en cuanto a esto económico que estamos hablando, relacionado con tu negocio. ¿Bien? Cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Sagitario, con tu economía. Vamos a ver, Sagitario y tu economía. Vamos a ver cómo están las energías, Sagitario. Respecto a tu economía, Sagitario, vas a concluir, se concluye ya algo familiar, ¿no? Entonces, dice, se recibe algo que tiene que ver con una herencia o algo que pertenece a varias personas de la familia y demás. Bien, Sagitario, mucho cuidado, Sagitario, que dicen las cartas de cara a futuro con los pagos importantes. Dice, prepárate para pagos importantes, algunos de vosotros. Y todos los que estéis esperando, Sagitario, algún tipo de dinero relacionado con bancos o algo por el estilo, las cartas dicen que ahora mismo está la situación muy confusa, que deberías de esperar por lo menos 3 semanas para recibir esta noticia en este caso. Sagitario, los que queráis una consulta gratuita conmigo, pues solo tenéis que darle me gusta al vídeo, lo compartís y me dejáis vuestro comentario. Bien. Los martes de cada semana publicaré en mis redes sociales el ganador o ganadora de dicha consulta. Así que los martes atentos a mis redes sociales. Seguimos, Sagitario, con lo que más te gusta y me gusta a mí. El tema sentimental. Sagitario, que estáis solteros. Mira, Sagitario, que estáis solteros. Aquí dicen las cartas que
ya las situaciones o todo lo que tenga que ver con el pasado, dice, puede estar un poco inestable, pero ya no, ya es un fin. Hablan las cartas de un punto y aparte, de otra etapa en tu vida, de que no has hecho o que no has dado ciertos pasos en tu vida porque crees que todavía esto puede regresar, y las cartas te están diciendo que hagas los cambios que tengas que hacer en tu vida. Bien, Sagitario, muy importante esto. Si haces esos cambios en tu vida, Sagitario, habrá acontecimientos en el amor, pero yo no te puedo hablar, en este caso, Sagitario, de una historia de amor plena y una historia de amor para toda la vida, porque a mí no me lo ponen así las cartas. Te veo con alguien, pero no veo esa formalidad. Es más, no veo ninguna formalidad. ¿Para qué nos vamos a engañar? Ninguna, cero. Con esta persona, o sea, tú te lo puedes pasar bien con esta persona que sale aquí, pero no es alguien importante en tu vida. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario, que estáis solteros. Sagitario, que estáis solteros. Mira, aquí dicen las cartas que tú vas a asistir, esto ya será más adelante, bien, no tiene nada que ver con esta persona con la cual no hemos visto ningún tipo de formalidad. Dicen que tú vas a asistir a un acontecimiento, ¿no?, que tiene que ver con alguien cercano a ti, ¿vale? Y en este acontecimiento tengo que decir que puede surgir algo, puedes conocer a alguien que esta persona, en este caso, pues sí sería como alguien más importante en tu vida. Pero es una persona que se muestra con muchísimos obstáculos en su vida. Bien, vamos a ver qué tipo de obstáculos. Vamos a ver, Sagitario. Que estáis solteros. Complicado esto, ¿eh? Pues mira, el obstáculo que yo veo, Sagitario, es una persona que no quiere estar con alguien con el cual o la cual está, pero hay un chantaje emocional considerable. Y el chantaje emocional tiene que ver con la salud de esa persona. Y este es el gran inconveniente que yo veo aquí. ¿Que puedes vivir una historia de amor totalmente en la clandestinidad por esta situación? En un principio totalmente, luego podría ir fluyendo, puede ser. No te digo que no. Ojo, que esta persona no tiene nada que ver con la primera persona que hemos visto, que salías como que tenías algo con alguien, pero que no era nadie importante. Vamos a ver qué más, Sagitario. Complicada, veo yo la situación ahí, complicada. Vamos a ver. Es una persona que cuando a ti te conoce es como si abriera una puerta y se transportara como a otro mundo, ¿no? O sea, tú a esta persona le vas a hacer liberarse, entre comillas, porque liberarse realmente no puede liberarse por ese chantaje emocional tan fuerte que tiene con esa persona con la cual se supone que está. Entonces yo te diría, Sagitario, va a ser una relación, una historia muy romántica. Yo veo una historia muy romántica. Yo veo una historia que necesita su tiempo, ¿bien? Que es una persona que en cuanto vosotros os conozcáis,
vais a saber, o esa persona va a saber que tú eres la persona indicada o adecuada o perfecta para su vida, ¿bien? Y te lo va a hacer saber. Vamos a ver qué más. Sagitario, que estáis solteros. Los que queráis una consulta gratuita conmigo, ya sabéis, como he dicho antes, le dais me gusta al vídeo, compartís el vídeo y me dejáis vuestro comentario. Los martes de cada semana publicaré el ganador o ganadora de dicha consulta. Así que los martes atentos a mis redes sociales. Sagitario, solteros, mira, esto va a ser una evolución lenta. Yo no te voy a decir que va a ser algo rápido, pero yo sí te voy a decir que es una persona que desde muy poquito tiempo, desde muy pronto en esta historia, yo te puedo decir que hace planes contigo de cara a futuro. Me marca mucho el número 51, Sagitario. Quizás tenga algo que ver con esta persona, el número 29 también, me gustaría, 29 o 39, no lo distingo muy bien. Y la letra E, quiero que la tengas en cuenta con esta posible persona que llegue a tu vida. La letra E, el número 29 o 39, no lo he distinguido muy bien, Sagitario, el número 51, muy importante. O sea que esta historia finalmente tendría una estabilidad. Yo pienso que sí, yo pienso que merece la pena esta historia, aunque en un principio se ha mostrado una historia con muchos obstáculos, como hemos visto. Ya me contaréis, Sagitario. Vamos a seguimos, mi queridísimo Sagitario, con los que estáis casados, en convivencia y novios. Sagitario solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Sagitario, casados, en convivencia y novios. Vamos a ver, Sagitario. Vamos a ver, Sagitario, casados en convivencia y novios. Se avecinan desplazamientos en vuestra vida, Sagitario, y posibles cambios. Vais a modificar muchas cosas de vuestra vida. Son necesarias modificarlas, sobre todo el tema laboral y amoroso, ¿no? Como el tema laboral y amoroso. Dice que hay que modificar ciertas cosas, o vais a tener la necesidad de modificar ciertas cosas. Sagitario, casados en convivencia y novios. Dice, ¿se puede repetir una misma situación del pasado? Por supuesto que sí. Hay una persona que va a intentar comunicación con alguno de vosotros. Y aquí ya depende de cada uno de vosotros si le dais pie a esa persona o frenáis, ¿no? Esto hay que tenerlo muy en cuenta, que esto ya va en cada uno de vosotros. Sagitario, se acerca una situación a vuestra vida que puede haceros dudar, bien, pero a mí me salen muy lejos decisiones, ¿no? Veo dudas, pero no veo decisiones tomadas, ¿no? Entonces, estas decisiones tomadas me hacen mucha referencia a situaciones vividas del pasado, ¿no? Vamos a ver. Hay un cambio, se va a producir un cambio muy importante, Sagitario, en esta historia, sobre todo después de un desplazamiento que vais a hacer. Surge un cambio muy importante. Y si uno de los dos recibe noticias, llamadas o algo así, de arrepentimiento de alguien. Veo, Sagitario, arrepentimiento, sí, algo extraño, ¿no? Arrepentimiento, una persona del pasado como que quiere saber de nosotros o algo así. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario, casados en convivencia y novios.
Sí, Sagitario, es como que una persona del pasado quiere saber cómo estás, cómo no estás. Eh, Te pide perdón por algo esta persona, Sagitario. Esta persona del pasado te pide perdón por algo. Entonces, pero bueno, ese acontecimiento ahí está y vamos a ver aquí una cosa. Y ya está. Vamos a ver, Sagitario, casados, en convivencia y novios. Sobre todo sale todo lo relacionado con esos cambios que se van a hacer a nivel laboral. Sobre todo eso. Algo que tiene que ver con lo laboral y que a vosotros de una forma o de otra os une, ¿no? Sagitario. Entonces, yo también veo aquí, Sagitario, como uno de los dos, ya centrándonos un poquito más en lo emocional, que uno de los dos necesita un poco de vida, ¿no? Vamos a decirlo así, de vivir la relación como un poco más intensa. Es cierto que estáis saliendo de situaciones complicadas. Aquí dicen las cartas que hay una historia, hay una persona que se acerca a vosotros con unas informaciones que podrían ser mentira, bien, pero que estas informaciones, fuera de separar a la relación, lo que van a hacer es tomar una decisión más rápidamente en la relación, y es una decisión buena para vosotros o muy querida para vosotros. Bien, entonces aquí dicen las cartas que una persona que quedará un mal para vosotros, lo que va a conseguir es el efecto totalmente contrario en este caso, ¿eh? Vamos a ver, Sagitario. Hay mucha diferencia, Sagitario, entre... A ver cómo te lo explico para que me entiendas. Lo que quiero yo decir es que durante mucho tiempo, Sagitario, tú has sentido que estabas con tu alma gemela, pero hay gente que piensa, ¿no?, que porque es el alma gemela se va a quedar toda la vida, y no es así. Y hay mucha diferencia. Lo que yo te quería decir es vivir una relación intensamente como alma gemela tuya y la dependencia. Hay mucha diferencia en ese aspecto. Y luego tengo que decir, Sagitario, que también hay muchos casos, los que yo estoy viendo aquí, en los cuales vosotros... Esto hace referencia a lo que hemos visto de algo que se va, de una decisión con el trabajo económica que se va a tomar, que os une. Va a haber una conversación, como iba a decir, con este asunto, con el tema económico, con el tema del trabajo y demás. Dice que por fin se va a hablar de manera más sincera, ¿no?, en este caso. Y aquí se tocarán temas, Sagitario, de los cuales hemos estado dudando de la pareja, ¿no? Así dicen las cartas. Y esas dudas tienen que ver con la economía y con el trabajo, ¿eh? Estas conversaciones son siempre muy importantes. Yo las veo como algo positivo, ¿vale? Porque en cierto modo, pues todas las dudas e incertidumbres que tengamos, pues como que quedan atrás también, en cierto modo, ¿no? Quedan a un lado, Sagitario. Vamos a ver qué más. Vamos a ver, Sagitario, casados, en convivencia y novios.
Mira, Sagitario, casados en convivencia y novios. Hay uno de los dos que necesita volar. O sea, y sale clarísimamente. Necesita fluir, necesita como volar, sacar algo. Y no es, esto no es un mal para la relación. De hecho, es una liberación como persona, ¿no? Lo que yo estoy viendo aquí. Luego veo otra parte aquí, Sagitario, como que uno de los dos piensa que vive constantemente arrastrándose a esa persona. Y yo realmente, yo no lo veo así. Yo veo que estamos malinterpretando también mucho las acciones de la otra parte, que la estamos malinterpretando, Sagitario. ¿Ves? Aquí en un futuro, dicen las cartas, se avecinan decisiones a tomar, muy importantes. Muchos de vosotros, acontecimientos importantes respecto a embarazos también, Sagitario, pero sobre todo la decisión más importante aquí tiene que ver con lo económico y lo laboral entre vosotros. Y es algo positivo, también te lo voy a decir, Sagitario. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos, Sagitario, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver. Sagitario y tu mensaje especial del amor. No se trata de engañar a nadie hacia lo que queremos en nuestra vida porque queramos coger otro camino. No se trata de eso, se trata de coger ese camino porque es lo mejor para nosotros. No mirar qué es lo mejor para los demás o para las personas que nos rodean, ¿vale? Ese es el mensaje que te dan y cada uno lo tiene que aplicar a su historia. Sagitario, vamos a seguir con tu salud, Sagitario, no te me vayas, que vamos a hablar también de tu lado espiritual. Sagitario y tu salud. Bueno, Sagitario, todo lo relacionado con tu salud, me dicen las cartas que muchos de vosotros podíais tener, vosotras, cuidado con las que estéis embarazadas, cuidado con los embarazos, bien, que posiblemente muchas de vosotras ni lo sepáis esto y que haya algún aborto o algo por el estilo inesperado, ni siquiera sabéis de esto, bien. Y que si comenzáis a tener una situación, hablan las cartas, relacionada con náuseas, cosas así, dolores de barriga, que no tenga que ver con el embarazo, esto va para todos, pues es algo que debéis de prestarle atención, ¿bien? Como siempre os digo, Sagitario, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, mi queridísimo Sagitario, ahora sí con ese mensaje general y ahora vamos a hablar de tu lado espiritual. Vamos a ver, Sagitario y tu mensaje general. Es el momento de liberarte, de dejar las peleas, de dejar las diferencias y de liberarte de todo lo que a ti te incomoda, Sagitario. El número 7. Para esta semana, lo miras en Google que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Sagitario y tu lado espiritual, y en este caso Sagitario ya sabéis que será solo para las personas que conectéis con ese ser querido. Para la lectura gratuita conmigo ya sabéis que debéis de darle me gusta, compartir el vídeo y me dejáis vuestro comentario. El martes publicaré el ganador o la ganadora por mis redes sociales. Vamos a ver, Sagitario. Y tu lado espiritual. Fíjate, qué cosa. El número 7 sale aquí. ¿Qué tiene que ver el número 7 contigo, Sagitario? 727. 727.
Sagitario, yo estoy viendo aquí, digamos, una persona que creo que te está haciendo muchas llamadas de atención últimamente, ¿eh? Te está haciendo muchas llamadas de atención y está como... Es que no sé si trata de decirte algo esta persona. Yo pienso que trata de decirte algo como que necesita tener esa conexión contigo. Como que no logra, como que tú siempre has tenido esa conexión con esta persona y últimamente no logra esa conexión contigo, ¿eh? Yo, mira, os voy a decir todos los números que veo porque normalmente no se muestran tantos números, no muestran tantos números así de seguido, ¿no? Y yo os voy a decir los que yo estoy viendo. 7, 2, 3. ¿Vale? Que los tengáis en cuenta. Pues yo qué sé, juégatelo a la lotería. Vamos a ver. Me muestra mucho el agua esta persona. El agua. Pero no el agua que me muestre el mar o me muestre... No, me muestra el agua en concreto. Y no sé qué tiene que ver esto. Bien, Sagitario, de todas maneras, yo sí estoy viendo una necesidad de esta persona de conectar contigo. Sagitario, ¿eh? Veo esa necesidad. De todas maneras, cada uno que vea si ha conectado con este mensaje, si no, pues ya sabes que lo tienes que dejar pasar. Mi queridísimo Sagitario, ¿qué más que decirte? Que espero que te haya gustado el vídeo. Como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. Y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.